Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Si me quiere acompañar en Efesios 5, por favor. ¿Cuántos saben que tenemos que enamorarnos de Dios? ¿Verdad que sí? A veces, con tantas cosas, nuestro amor como que se enfría, se distrae, se enfoca en otras cosas, y eso es en un sentido normal por todas las cosas que pasan en nuestra vida, pero la clave es nosotros siempre regresar a ese amor, ¿sí? A no perder el gozo de nuestra salvación, en la Escritura, a entender que Él es nuestra meta, Él es nuestra herencia, que por Él estamos aquí, por Él vivimos, en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿verdad? Todo es por Cristo, por lo que Él ha hecho. Dice que el Padre le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre sobre todo nombre, ¿sí? Entonces, Él debe cautivar, como decía el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? O sea, no nos permite estar quietos, no nos permite estar sin pasión, no nos permite estar sin anhelarlo, ¿no? Sin desear el hacer su voluntad. O sea, es tanto el amor de Dios que hemos conocido que no queremos salirnos de Él, ¿sí? Entonces, depende de nosotros permanecer en ese amor, depende de nosotros que Cristo sea la persona, obviamente es Dios, pero principal en nuestra vida, ¿no? Lo esencial, ¿sí? Que nos levantemos y digamos, quiero estar contigo, quiero amarte, ya quiero estar así como cuando conocimos a la que ahora es nuestra esposa, o las esposas al esposo, ¿no? Ya, arréglate porque ya viene, ¿verdad? Y el estómago sientes que ya te emocionas y estás despeinado, pero no te das cuenta, tú piensas que estás bien peinado y te arreglas los 3 pelos, pero tú lo que quieres es ir a ver a esa persona, ¿no? Aunque haya lluvia, yo me acuerdo allá en Jalapa, lluvia, y empapado, ¿verdad? Llegabas por 20 minutos, por verla 20 minutos, ahí estabas fiel. Es que nada más te puedo ver 20 media hora porque pues no importa, yo voy, ¿verdad? Y agarrabas el camión, lo que sea, y lloviendo, y ahí estabas en la ventana, ¿verdad? 20 minutos, pero tú decías, valió la pena, ¿verdad? Valió la pena el esfuerzo. ¿Por qué? Porque amabas, ¿sí? O amas a esa persona, que amas y la debes de seguir amando más y más, y querías estar en ese momento con ella, ¿sí? Pero ¿qué pasa si pasan los años, verdad? Dices, oye, nada más vamos a ver media hora, no te preocupes, a ratito te veo, ¿verdad? Entonces, podemos perder muchas cosas, y lo mismo es con Dios, ¿verdad? Y necesitamos nosotros siempre estar buscándole, amándole, a veces hablándole como nuestro amado, ¿verdad? Expresando esa necesidad de Él. Y siguiendo con lo que es la iglesia, yo quiero hablar de Cristo, ¿verdad? Que es la cabeza y el fundamento de la iglesia, ¿sí? Y en Efesios 5:21 nos empieza a hablar
de Cristo y la iglesia y nos da una ilustración con lo que es el matrimonio para que nosotros podamos concebirlo mejor, ¿verdad? A lo que nosotros sabemos. Dice, someteos, 5:21, está hablando de una orden militar, ¿verdad? Y habla, o sea, no es opcional, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? No con control, no con manipulación, sino en el temor de Dios. Nos sometemos unos a otros porque queremos honrar a Dios, ¿verdad? Cumpliendo la voluntad y los papeles que nos tocan. Dice, las casadas estén sujetas, ¿verdad? Obedientes, quiere decir, a sus propios maridos, como al Señor, ¿verdad? Todo lo sustenta ¿quién? El Señor, ¿sí? Como es con Él, o sea, de Él viene, ¿no? Entonces, sométete, dice, porque el marido es cabeza, o aquí se refiere a autoridad, ¿verdad? De la mujer, ¿sí? ¿Qué hace una autoridad? Pues te da dirección, ¿sí? Normalmente, pues trae la dirección que debe tomar la familia, ordena lo que está desordenado, dice, no, esto lo tenemos que hacer aquí, y eso es lo que tiene que hacer la autoridad. La autoridad tiene que estar pegado a la autoridad de Dios, ¿sí? Para poder recibir esa instrucción y ejercer bien esa autoridad. Dice, marido es la cabeza, así como Cristo es, ¿qué? La cabeza de la iglesia, o sea, es la autoridad de la iglesia. ¿Quién es la máxima autoridad? Cristo, ¿sí? No es un hombre, no es un pastor. La máxima autoridad es Cristo, que delegó una autoridad en el pastor, pero Él es la autoridad, Él es el pastor, ¿sí? O sea, de Él es la iglesia. Entonces, dice, cabeza de la iglesia, o el conjunto de creyentes, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, ¿verdad? O sea, Cristo nos compró, nos libró, o sea, y Él se ganó, ¿sí? Aunque es Dios, pero por medio de la redención y todo, dice que Dios lo exaltó hasta lo más alto, ¿verdad? Para que todos le demos gloria, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender que Cristo es la máxima autoridad. Y lo que dice Cristo, eso se tiene que hacer. A veces se olvida, como le digo, estamos en tantas cosas en lo que decimos, pues, tenemos olvidado esa relación con Cristo, eso que Dios nos está diciendo, haz esto, haz el otro, corrige esto, ¿verdad? Y lo mismo es en la iglesia, podemos estar metidos en actividades y muchas cosas que nos olvidamos de Cristo. Pero todo es para Cristo, pero Cristo dice, pero yo no estaba, yo estoy pidiendo esto, ¿verdad? Estamos más preocupados por la organización, por la gente, por muchas cosas, que Dios dice, a ver, ¿quién es el importante, no? ¿O qué buscas tú? Y dices, ay, pues a ti. Lo obvio que responda yo es a ti, pero realmente, ¿sí? A veces no es así. Y dice, seguimos leyendo en el 24, así que como la iglesia está sujeta o subordinada a Cristo, ¿verdad? Es decir, bajo obediencia a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos, ¿en qué? En todo. Bueno, no es de matrimonio esta, pero esta a los maridos nos gusta, ¿verdad? ¿Sujetas en qué? En todo. Y esta le gusta a las mujeres. Maridos, amar. Amar. Nos lo van a repetir 3 veces como los hebraístas, amar, amar, amar. Maridos, amad, ¿sí? A vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pero este amor viene del amor ágape, que es el amor que Dios nos tuvo, ¿sí? Significa un amor, como decía ayer, que da algo. No es un amor que dice yo te amo. Yo ahora voy entendiendo más y más que yo a mi esposa tengo que demostrarle el amor, ¿sí? Y tengo que esforzarme para demostrárselo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sí lo demuestro con mi trabajo, con todo lo que hago, pero necesito expresárselo, necesito
en los momentos que no quiero, a lo mejor dice, oye, ahorita en esos momentos que dices, no quiero hacer tal o cual cosa, necesito yo, ¿qué? Dar, necesito yo amar, obviamente igual la esposa, ¿no? Pero de esa manera en que Dios entregó a Jesús, ¿sí? Ese es el amor con que Cristo nos amó, también nosotros lo tenemos que hacer así, ¿sí? O sea, no es un amor que solo se da en palabras. Dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dio a sí mismo por ella, para que santificarla, ¿sí? ¿Quién es el que santifica a la iglesia? Cristo, ¿verdad? Si la iglesia está, se mete en cosas y está sucia, está permitiendo cosas que no son de acuerdo a las cosas de Dios, ¿sí? Pues no están permitiendo que Cristo sea el centro, se están metiendo otras cosas. Por eso dice que Cristo la santifica. ¿Sí? Si Cristo es el centro, la santifica. Habiéndola purificado o liberado, significa de toda mezcla. ¿Sí? Dices, traen chile con huevo, ¿no? Esto de aquí, esto de acá, y dice, no. Era muy común que el pueblo, por ejemplo, de Israel se mezclara con idolatría y con paganismo y agarraran prácticas y las metían a la iglesia y era muy común. Podemos ver el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis, era común todo esto, ¿sí? Entonces, Dios vino a traer, o quiere una iglesia que esté sin mezclas, ¿sí? Que ame su palabra, que ame su doctrina y que no permita mezclas, ¿sí? Dices, ay, pues qué tanto es tantito, ¿verdad? Ay, pues vamos a pasar por alto esto. Pues no. ¿Por qué? Porque si no, nosotros estamos permitiendo eso, ¿verdad? Y a Dios no le va a agradar. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento, ¿sí? Del agua, de la palabra. Está usando metafóricamente la palabra de Dios, que la verdad de Dios que nos lava, a fin de presentársela, ¿sí? A sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, es como en el altar, ¿verdad? Viene la novia y dice, pues, que venga arregladita, que venga, ¿verdad? Viene y se tardó 2-3 horas para que la maquillaran, la peinaran sí, yo me acuerdo cuando fui por mi esposa y ya que nos íbamos a casar, como luego de repente se tarda un poquito, yo dije, no, yo voy por ti, no, allá llego, digo, no, que si no, no vas a llegar, más seguro, más amarrado. Entonces fui, y si ya estás aquí, todavía no acabo de ir, pero bueno, yo haciendo la presión para que llegáramos a tiempo, ¿verdad? Porque dije, me va a dejar del altar ahí esperándola. Y íbamos todavía a las famosas fotos y todo aquello. Entonces yo ya estaba temprano y dice, ay, es que tú siempre puntual así. Y yo digo, pues es que así es. ¿A fin de qué? De que se presentara. Entonces, Cristo lo mismo hace en nosotros, ¿verdad? Está ahí a fin de trabajar en nuestra vida, trabajen en la comunidad de creyentes, a fin de presentarnos a Él, ¿sí? Limpios conforme a su imagen. Dice, asimismo la iglesia gloriosa que no tuviese antes para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, es decir, llena de la gloria de Dios, llena de Cristo, que no tuviese mancha, ¿verdad? O sea, si Cristo está como autoridad de la iglesia verdaderamente, la santidad de la iglesia es evidente, ¿sí? O sea, se cae un temor de Dios para no hacer lo malo, cae un temor de Dios para conducirnos correctamente. Lo mismo en nuestra vida, si estamos poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida verdaderamente, el temor de Dios, la santidad de Dios no nos permite, si nos sentimos mal cuando pecamos, nos lleva a arrepentirnos, ¿verdad? Porque dices, no puedo ver eso en la televisión, no puedo, o sea, todo el mundo lo hace. Dicen, no seas religioso, eso no es no ser religioso, eso es
ser permisivo, ¿sí? Pues no puedo ver esto, el otro. Pues si Cristo está en ti, ¿sí? Tienes que ver siempre, esforzarte por ver lo recto. Y dice, una iglesia que no tuviese mancha o defecto, ¿sí? Porque se acuerdan que siempre algo que sacrificaban a Dios, siempre Dios pedía las cosas sin defecto, ¿no? O sea, limpias. Dice, ni arruga, o sea, ni doblez, ni cosas semejantes, sino que fuese santa, sin culpa y sin mancha, sin defecto. Así también los maridos deben amar, ¿sí? Con el mismo amor que Cristo amó a la iglesia, a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos, ¿verdad? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció, o detestó, o odió, jamás a su propia carne. Solo que esté loco, ¿verdad? O sea, se maltrata. Efesios 5:24. A sus mujeres como a sus propios. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Y nos está diciendo, pues es toda una comparación con lo que Cristo hace con la iglesia. La alimenta, ¿sí? ¿Quién la va a nutrir? Cristo, ¿verdad? Dice, y la cuida. ¿Sí? Y el término es que la cuida con ternura, ¿sí? Como el término también viene de empollar, ¿no? De cuidar, de calentar, de ahí viene el término. Dice, la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, si la iglesia es de Cristo, ¿sí? Tenemos que darle todo el lugar ¿a quién? A quien sabe cuidar la iglesia, ¿verdad? A Cristo, que nos enseña a nosotros cómo cuidarla, ¿sí? Es como a la esposa, ¿sí? ¿Quién nos enseña cómo debemos de cuidar y amar a la esposa? Pues aquí lo dice Cristo, ¿no? Como Él lo hace. Entonces, de la misma manera, tenemos nosotros que amar la iglesia, porque no es de nosotros, ¿sí? Y con temor decir, pues, no voy a abusar de la iglesia. ¿Por qué? De los creyentes. ¿Por qué? Porque no son míos. ¿De quién son? De Cristo. Yo no voy a tratar a mi hermano mal. ¿Por qué? Porque somos de Cristo y Cristo está sobre nosotros y Él es nuestra autoridad. Y entonces Cristo me va a pedir cuentas a mí de cómo yo trato a mi prójimo, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que rendirnos a ese señorío. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia, es el Señor, ¿sí? Es el amo. Viene de que es el amo, no es no es cualquiera, es el Señor, y a Él se le debe respeto, ¿verdad? O sea, la máxima autoridad es el Señor de la iglesia, es Cristo, no un pastor, no un hombre de Dios. Efesios 1:17, vamos a leer también allá. Efesios 1:17 nos habla de toda esa autoridad que Cristo tiene y todo lo que Dios sometió a Él. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, quite todo velo que no veamos, en el conocimiento de Él, alumbrando, ¿sí? O aclarando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis o entendáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió, es decir, subordinó a obediencia, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Cristo ya es Señor de todo, lo reconozcan o no. Va a llegar un momento donde vamos a estar delante de Él y el que no reconoció, pues no va a estar con Él. Pero, o sea, Cristo ya es el Señor de todo y de todos. Que lo reconozcan, su señorío o no, y quieran someterse, es otra cosa. Pero dice aquí que Dios puso todas las cosas ya, ¿verdad? Entonces, Dios, Cristo está interesado en su iglesia, ¿sí? En que su iglesia funcione sometida a Él, funcione bajo su autoridad, bajo su carácter, bajo su amor, bajo su disciplina, bajo todo lo que Él es, su justicia. Y entonces nosotros debemos de rendirnos a esa autoridad, ¿sí? Por eso Cristo debe recibir la gloria en la iglesia, ¿sí? El objetivo de venir a la iglesia, ¿sí? Y más que venir es que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Comentábamos, hoy se asiste a la iglesia, no, tú eres la iglesia, ¿sí? Y quien te redimió, quien te rescató es Cristo. Entonces venimos como iglesia a encontrarnos con Cristo, a eso venimos, ¿sí? Cuando hablamos con otros, hablamos para que conozcan a Cristo, ¿sí? Porque Él nos redimió, porque Él nos salvó. Si hacemos algo, lo tenemos que hacer para la gloria de Cristo. Si servimos a alguien, si damos a alguien, no tenemos que hacerlo para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo, ¿sí? No hacer nada por contienda o vanidad, sino, ¿sí? Para Él, con un corazón sincero, ¿sí? Dice, o sea, tenemos que hacer todo para el Señor. Otro significado de lo que es cabeza viene también de lo que es cerebro, ¿no? O sea, el cerebro viene y controla, sí o no, todas nuestras funciones, ¿sí? Algunas no nos damos cuenta. Le voy a decir a mi mano que ahora se levante, ¿no? Pues es tan rápido que... Pero si no viniera esa instrucción, no se mueve. Entonces, tu cabeza manda sobre tu cuerpo, ¿sí o no? Aunque no quieras, manda. Lo mismo debe ser en el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo no está moviendo, si esta mano no me está respondiendo, quiere decir que quizás no hay conexión con la cabeza, que la cabeza está yendo por un lado y el cuerpo hace lo que quiere. Entonces no se está sometiendo a la cabeza, entonces no está siendo cuerpo de quién, de Cristo, porque el cuerpo de Cristo sigue a Cristo. Es muy interesante, porque ahí es un filtro para nosotros, ¿no? Si estamos haciendo lo que Cristo dice, estamos conectados a la autoridad de Cristo. Si no lo estamos haciendo, estamos fuera, ¿sí? De todo esto. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice 1 Corintios 3, 1, ¿sí? Hoy muchos hablan de su ministerio, de lo que Dios les ha dado, de lo que Dios ha hecho, ¿sí? Pero más bien dan sus credenciales. Y Dios nunca nos pidió que diéramos nuestras credenciales. 1 Corintios 3, 1 al 17. O sea, somos siervos. Y hoy en día se olvida que somos siervos, ¿sí? Ahora ya estamos un rango más arriba, 2, 3, ahora somos super siervos. ¿Sí? Y dice, vamos a leer, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales o a regenerados, significa, sino como a carnales, ¿sí? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda o manjar,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, o sea, gobernados por los deseos de la carne. Pues habiendo entre vosotros celos o envidia, contiendas, luchas, disensiones o divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy ¿de quién? De Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos, verdad? Y ahí se nos caen muchas cuestiones ahora que se están viendo. O sea, ¿qué eres tú? Ellos eran ministros muy reconocidos de Dios, y él mismo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Y dice, servidores. ¿Cómo dice? Servidores, ¿verdad? Tú no ves que anuncien, ahí viene el servidor del Señor, ¿verdad? El gran siervo que ha conquistado el mundo y tal. No porque no honremos, pero la gloria ¿para quién es? Tiene que ser para Dios. Entonces, si perdemos de vista que somos servidores, nos vamos a envanecer, vamos a llenarnos de soberbia y de orgullo. Dice, viene de la palabra diácono, que es ayudante. ¿Sí? No, dice, he aquí el ayudante del Señor, ¿verdad? Den un aplauso al ayudante del Señor, ¿verdad? Dicen, ¿qué pasó? Se oye raro, o sea, el siervo, el pastorcísimo, yo no sé, ¿verdad? Pero somos que ayudantes del Señor, dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, nos dice, ni te creas mucho, ni tú tampoco, porque el que da el crecimiento es Dios. ¿Sí? O sea, la gloria es para Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿cómo dice? Colaboradores, quiere decir ayudadores, cooperadores de Dios, ¿sí? O sea, cooperamos con el reino de Dios para que otros conozcan, ¿verdad? Para poder instruir a otros y ser instruidos por otros. Entonces dice, somos colaboradores, ¿sí? De Dios. Sí, Pablo en otras cartas siempre decía, nosotros como colaboradores escribimos, y les hablaba con mucho amor a sus consiervos y les decía, mis colaboradores, ¿sí? O sea, alguien que estamos todos colaborando en el reino, no de alguien que se quiere enseñorear de los demás. Eso no es un colaborador, ¿sí? Porque el Señor, ¿quién es? Cristo. Nos tenemos que someter unos a otros, pero como colaboradores, porque un hombre no es el Señor de otro, solo Cristo es nuestro Señor. Nos servimos unos a otros, sí, yo sirvo y me someto a la autoridad que Dios ha delegado, ¿sí? Pero tú no eres mi Señor, ¿verdad? Pero ahora se malentiende porque ya te quieren controlar todo lo que tienes que hacer, decir, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Esa es la otra parte que no se tiene que dar, ¿no? El abuso en la iglesia. Pero una iglesia sana, debemos entender que todos colaboramos y nos sometemos, ¿verdad? Y si todos estamos sometidos a lo que la Biblia dice, pues no tenemos pretexto para someternos unos a otros, no deberíamos de tener, ¿verdad? Pero si nos salimos de ese orden, ahí es donde empieza luego el problema, ¿sí? Entonces, Pablo nos lo recuerda muy bien, ¿sí? Como dice cuando tenía ese aguijón en la carne, ya oré 3 veces. Y digo, bueno, yo oro más que 3 veces. Pero se entiende que con 1 o 2 oraciones a Pablo normalmente Dios le respondía. Porque dice, he orado 3 veces. Y Dios no me lo quitó. Para que no me enorgullezca, ¿verdad? Para que me recuerde, enviado de Satanás que me recuerde. Dices, ay, caray. Porque el orgullo es tremendo. Sé que el orgullo es como el mal aliento. Nadie
todos lo perciben, menos el que lo trae. ¿Sí? Y luego viene la soberbia, y luego viene la caída. Entonces, ya cuando te nos fuiste, ¿verdad? Cuando nos fuimos, nos pierden porque ya estamos en las alturas. Cuando Dios nos dice, somos colaboradores, somos siervos, ayudantes. Y ese es nuestro gran privilegio, ser ayudantes de Dios. O sea, no exigimos lugar, no exigimos, no, pues yo necesito, ¿verdad? Si no, tengo tal o cual cosa, entonces no, Señor, no. Somos siervos, ¿sí? Colaboradores de Dios. Dice, y vosotros sois labranza. O sea, habla de granja o gente cultivable, ¿verdad? De Dios, edificio, ¿sí? Hablando en sentido espiritual, de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cimiento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, cimiento, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de que Él es la cabeza, pero también Él es el fundamento. Entonces dice, nadie pone otro cimiento, dice Pablo, ¿verdad? Sino Cristo. O sea, nosotros solo somos ayudantes y colaboradores. ¿Y quién da el crecimiento? Dios. Pero el cimiento tiene que ser Cristo, ¿sí? La redención, toda la obra de Cristo tiene que ser de lo que emane una iglesia. La adoración, la alabanza, todo tiene que estar enfocado en exaltar a Cristo, ¿verdad? No para que los que estemos ministrando, ¿sí? Nos exaltemos, ¿verdad? Decimos, ay, miren, conozcan mis dones, ¿verdad? Conozcan mis 54,000 canciones que hice de los otros. Conozcan, ¿verdad? Conozcan al siervo, al ayudante del Señor, ¿verdad? No, ¿a quién tienen que conocer? A Cristo. Pero a veces se nos olvida y hoy se quiere más que me reconozca el medio cristiano, ¿verdad? Que me reconozca como iglesia, que me reconozca como en el ministerio, pues que me reconozca, ¿verdad? Y ya, ay, como los demás hombres me reconocen ya, ¿verdad? Estoy bien entonces con Dios. ¿Quién sabe? ¿Sí? Porque ¿de quién viene de quién es la gloria de Dios? ¿Y quién es el que recompensa a Dios? ¿Y quién es el que honra al que le honra? Dios. Entonces, nosotros debemos por eso edificar sobre eso, ¿sí? No edificar sobre decir, pues a ver, ya, esta es la nueva moda para la iglesia, ¿no? Pues vamos a agarrarla, ¿no? Porque todos la están haciendo. Y si no la agarramos, nos quedamos fuera. No, tenemos que oír lo que el Espíritu dice y es lo que tenemos nosotros que hacer. A lo mejor no es tan visto por los hombres, pero no nos debe interesar que lo vean los hombres. ¿Quién nos debe interesar obedecer? Dios. Exactamente. Y seguimos leyendo, dice, sobre este fundamento, dice, que alguno edificare o construyere oro, plata, piedras preciosas, que representan cosas eternas, o también dice madera, heno o hojarasca, que son cosas que se desvían del fundamento de Cristo, o que no tienen trascendencia eterna. La obra de cada uno se hará manifiesta, o sea, abierta a la vista. Al final no vamos a poder esconder las intenciones que hay en nuestro corazón. Por eso siempre debemos revisar, ¿sí? ¿Por qué hacemos las cosas? Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada o descubierta, y la obra o la tarea de cada uno, cual sea, el fuego la probará, ¿sí? O sea, la va a examinar. Si permaneciere o quedare la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué? Recompensa o galardón de parte de Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, todo por lo que se esforzó, tanto dediqué, se quemó. No tenía
el fundamento correcto. ¿Sí? Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acuérdense que somos casas espirituales, ¿sí? O sea, cada uno somos piedras vivas, dice la Escritura. Entonces necesitamos nosotros edificar el correcto fundamento que es Cristo, ¿sí? No doctrinas raras, no ideas que no estén en la palabra de Dios. Lo que esté en la palabra de Dios es lo que debemos nosotros edificar. Lucas 17, 7 al 10, ¿sí? Entonces, si Cristo es el cimiento y el fundamento, ¿verdad? Nosotros solo debemos de sobreedificar ahí, ¿sí? Y somos, ¿qué dice? Colaboradores. Dice Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, y esa palabra viene de esclavo, doulos, uno que se entrega a la voluntad de otro, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Por qué? Porque era su esclavo, no tenía derechos. ¿Acaso da gracias al siervo o al esclavo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles o indignos, ¿verdad? O no meritorios, somos, ¿verdad? Porque lo que debíamos hacer, hicimos, ¿verdad? Y nos ubica muy bien en la humildad, porque dice solo y a veces ni lo que teníamos que hacer, pero hacia eso estamos, ¿verdad? Pero somos esclavos de Cristo por amor, porque Él nos compró, nos rescató, ¿verdad? Nos sometemos a Él. Entonces no es de que Él nos recompense nuestro servicio, porque sí lo recompensa, lo leemos arriba, pero Él viene y dice, pues cuando hagan lo que tienen que hacer, no se sientan la gran cosa. Digan, siervos inútiles somos, ¿verdad? Siervos inútiles somos. Dice Mateo 7, 24. Son dos escrituras más. Hablando del fundamento que es Cristo, dice, cualquier pues que me oye, obedece, está hablando de estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente o sensato, que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Es una figura de Cristo, ¿sí? Mateo 7:24, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, cimentada, ¿verdad? Arraigada sobre la roca, ¿sí? Entonces toda iglesia que esté cimentada sobre la roca va a permanecer, ¿sí? Toda vida, familia que esté cimentada sobre la roca va a permanecer, ¿sí? ¿Y cómo cimentamos? Dice ahí, haciendo a través de la obediencia, ¿sí? Entonces una iglesia tiene que ser obediente a la palabra de Dios, ¿sí? Se deben hacer las cosas como la Biblia dice. Se debe hacer, en cada vida tiene que obedecer la palabra de Dios, y por medio de la obediencia nosotros estamos edificando, dice aquí, nuestra casa, ¿sí? Nuestra vida sobre la roca, ¿sí? Obedeciendo la verdad de Cristo, obedeciéndole a Él. Podemos decir, no, yo la estoy edificando, pero si no hay obediencia en mí, ¿sí? No digo, sí, pero no. O finco demencia, ¿qué pasa? No estoy edificando, y cuando vengan las situaciones voy a flaquear, ¿sí? Fácilmente me van a mover, fácilmente, dice, y seguimos leyendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o cabeciduro, o ignorante, ¿no? Que edificó su casa sobre la arena, ¿sí?
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina, su pérdida. ¿Se acuerdan lo que leíamos del fundamento? Que oro, piedras preciosas, y el otro era heno o jarasca, ¿verdad? Y dice, será quemada y tú serás su pérdida, porque sobreedificó mal. Es lo mismo aquí. Si no haces lo que Dios, ¿sí?, nos dice, si no hacemos, pues no vamos a tener ese fundamento. Entonces, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas nada más decían lo que tenías que hacer, pero no lo hacían. ¿Sí? Entonces, tú reconoces más a una persona que te está diciendo las cosas, pero ves que las hace o ves que las vive. ¿Sí o no? Es automático. Pero cuando te dice, te puede hablar de muchos temas, pero tú no lo ves en su vida, pues ya como que dices, pues lo que me dices está bien, lo voy a hacer, pero en tu vida no lo veo. No lo alcanzo a ver, ¿verdad? Lo busco, pero no lo veo, ¿verdad? Igual en nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros no lo estamos haciendo, nos pueden decir igual, o sea, lo dices, pero no lo veo en tu vida. Entonces, por eso tenemos que mejor decir, pues voy a obedecer, voy a vivir lo que Dios dice. Por eso dice, les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿sí? Autoridad, porque vino a tirar todos los fundamentos falsos que habían puesto los religiosos, que era a través de las obras, que era a través de lo que ellos decían, que era a través de hacer esto, de hacer otro, y así estaban edificando la iglesia en ese tiempo. ¿Sí? Entonces viene Jesús y dice, no, ese no es el fundamento. No es que si das más, ¿verdad?, te vas a ganar esto. No es que si haces esto, o sea, no es por obras. No es porque, o sea, si cumples, entonces, ya, entraste el VIP del cielo. No es así, o sea, pero les imponían esas cargas. Y el fundamento estaba sobre las obras, en una religiosidad, en una apariencia ante los hombres, en demostrar ante los demás tu espiritualidad. Y no estaba en lo interior. Por eso Jesús siempre atacaba eso, porque Él decía con el corazón, las intenciones, ¿verdad? Y decía, si tú dices, pero si en tu corazón ves, si en tu corazón haces, estás pecando, ¿sí? Y entonces vino a quitar todo lo externo, que era la base ahí, ¿verdad? Vestirse de una manera, ponerse esas tiras con porciones de la ley, o sea, todo era ir y ahí en el templo comprar, ¿verdad?, los animalitos, porque no, aquel que tú traes no es el correcto, vierten les decían. Y entonces iba la gente y era un negocio. Por eso Jesús viene y voltea todas las tiendas y dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones, porque estaban haciendo negocio, ya estaban usando la fe para sacar negocio, y sobre eso estaba fundamentada estaban fundamentando los encargados de llevar a la iglesia en los tiempos de Jesús, ¿ves? Entonces todo está en la Biblia, ¿verdad? Y hoy vemos cómo se pueden repetir esos modelos, ¿sí? Pero en los tiempos de Jesús así estaba, y Jesús vino a traer orden, ¿sí?, diciendo que Él era el fundamento. Y los apóstoles siempre decían Cristo, y regresaban Cristo. Y Pablo, Timoteo, cualquiera, ¿verdad? Los Pedro, todos decían Cristo, y otra vez Cristo, y aguanten porque viene Cristo, ¿no? Pedro escribe cuando estaban ya en tribulación y ya se ve que el pueblo estaba flaqueando, y dice, pues permanezcan, ¿no? O sea, aguanten por un poco de tiempo, ¿no? O sea, vean hacia adelante, ¿no? Se dice que cuando mataron a Pedro y a su esposa, pues lo estaban matando, ¿no?, crucificando, y entonces Pedro le decía a ella, aguanta, es un momento de sufrimiento, pero vas a ver a Cristo. Y cuando le tocó a él, cuenta los libros históricos, que él dijo, yo no soy digno de que me crucifiquen así, que volteenme de cabeza y mátenme de esa manera.
porque no soy digno de morir como mi maestra, como mi Señor. Entonces, bueno, eso cuenta la historia, ¿no? No estuvimos ahí para verlo, pero alentamos, o sea, siempre el fundamento es Cristo. ¿Quién va a regresar? Cristo por nosotros. Y ya no se habla tan fácil de la segunda venida de Cristo, se habla de lo que Dios te puede dar y cómo Dios te puede bendecir. Y vive aquí bendecido, ¿no? Y está bien, pero se nos olvida vivir con ese temor y que Cristo va a volver y nos va a pedir cuentas de cómo vivimos nuestra vida. Y vamos a ser pasados por el fuego, y si permanece ese fundamento, recibiremos recompensa, y si no, no. Y si serán salvos como por fuego, o sea, ahí pasará nomás, ¿verdad? Pero no más allá. Entonces Cristo es el fundamento y debe ser. Todo lo que no es, tenemos que quitarlo. Nuestra confianza es como, por ejemplo, la fe. Si yo confío en otra cosa, ya no estoy teniendo ese fundamento en Cristo. Yo debo de confiar en Cristo, ¿sí? Para mi vida, para mi familia, para todas las áreas, ¿no? Debo de confiar en Cristo, ¿sí? Por eso se confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos y le enderezará tus veredas. O sea, ese es nuestro fundamento, es Cristo. Tenemos un problema y ¿a quién tenemos que ir? A Cristo. ¿Sí? Pero nosotros, no, a ver, confiamos en esto, en el otro, y no, tenemos que confiar en Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso vienen muchas pruebas y todo. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hacer crecer, ¿sí? Y que nos cimentemos en ese fundamento que es Él. Filipenses 2, capítulo 2. No sé si es el 4 o el 5, pero dice: haya pues en vosotros Filipenses 2, dice 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó en ser igual a Dios, ¿sí? Como cosa que aferrarse o apoderarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y viene de la misma palabra, que es esclavo. Está tremendo. Dice: hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, le elevó por sobre otros al cargo más alto, ¿verdad? Significa, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Recuerdo una ocasión haber estado por alguien que estaba orando por alguien que estaba endemoniado, y pues tratando de orar y decir, bueno, a ver qué es lo que tiene, ¿no? Pero cuando estábamos orando, ¿verdad? Y cuando entiendes que Cristo está sobre todo y que se tienen que someter a Cristo, ¿sí? Simplemente tienes que obedecer a Cristo, ¿no? Y cuando se mencionaba la palabra Jesús, el espíritu no aguantaba. ¿Por qué? Porque todo está sometido a Él. Entonces, y Dios libera, sana y hace todo eso para su gloria, ¿verdad? No tiene, o sea, somos colaboradores, no tiene nada que ver con nosotros. Por eso siempre debemos nosotros llevar a la gente, no a nosotros, sino a Cristo, ¿sí? A que no dependan de nosotros, sino dependan de ¿quién? De Cristo. Por supuesto que nos amamos, pero ¿quién es el fundamento? Cristo.
¿verdad? Sí. No, es que si no está fulano, ¿verdad? Si no está venga, entonces ya no funcionó. O toda la preeminencia la quiere alguien, ¿no? Si está Cristo, ya le decimos, porque eres la cabeza y el fundamento de la iglesia. Hoy existen muchas sobre edificación que no es lo bíblico, ¿verdad? Y en nuestra vida también tenemos que revisar sobre qué hemos ido edificando, confiando en diferentes cosas, ¿verdad? En ideas a lo mejor, pero necesitamos ir tras la verdad de Cristo. Vamos a hablar un momento. Señor, gracias por este día que nos podemos reunir. Somos tu iglesia, Señor. No venimos a la iglesia, sino somos tu iglesia, y entendemos y nos juntamos como tu cuerpo a poder adorarte a ti, amarte a ti, Jesús. Permítenos conocerte a ti más y más, porque tú eres la cabeza, la autoridad de la iglesia, y tú, Señor, tienes la preeminencia, Señor, sobre todo hombre y sobre toda cosa, Señor. Eres tú el fundamento. Ayúdanos a edificar correctamente, Señor, con cosas eternas en nuestra vida y no con cosas temporales o pasajeras, Señor, que si bien es cierto pueden parecer atractivas, Señor, pero no es el fundamento, Señor, no es Cristo, Señor. Mucho es, Señor, morir a nosotros mismos y ser discípulos de Cristo, Señor, Padre, ser esos siervos, Señor. Ayúdanos a entender que solo somos colaboradores, ayudantes de ti, Señor, en tu reino, y es un gran privilegio serlo, Señor, Padre, en la función que tú nos has puesto. Tenemos diferentes funciones, pero todos somos colaboradores, Señor, y que en ese reino, Señor, podamos nosotros transmitir eso, Señor. Yo te doy gracias por esta iglesia, gracias por lo que estás haciendo al encontrarnos contigo, al hablarnos, Señor, y gracias también, Señor, porque yo sé que tú das el crecimiento, Señor. Por más que nos afanemos nosotros, no podemos nosotros producir lo que tú puedes producir. Así que no esperamos que nos vengan a ver a nosotros, esperamos que vengan a ver a Cristo, esperamos que vengan a conocer a Cristo. No esperamos que vengan a ver nuestro ministerio o la obra que tú puedas permitir, sino que te vengan a ver a ti, que vengan a escuchar de ti, que vengan a conocerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, límpianos, Padre, y líbranos del error, líbranos, Señor, de actuar contrario a tu palabra, líbranos, Señor, de no darte todo el lugar a ti, querer, Señor, tomarlo, líbranos, Señor, Padre, de todo lo que siempre la iglesia está expuesta, Señor. Padre, líbranos, Señor, y en nuestras casas también, que estemos cimentados en Cristo, Padre, que cimentemos a nuestros hijos, que cimentemos nuestro matrimonio en tus principios también, Señor, que cimentemos nuestra familia en tus principios, Señor, y también nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, Padre. Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.